Bien, continuamos con la clase de hoy. Entonces, continúa problema 7. Nos toca ahora ver literal B. Literal B refería a hallar diferencia de potencial en cada rama del circuito, ¿no? Eso era la orden. Muy bien. Entonces veamos qué es lo que tenemos que hacer. Identificamos la rama en la que trabajamos. Por ejemplo, hay que mirar la figura, ¿no? En AB vamos a colocar el voltaje 1, sería R2 por I3, porque es una sola resistencia que hay en esa rama, ¿no? Entonces sería 4 ohmios por el valor de I3 que fue calculado, 0,28 24 amperios creo que dijimos, ¿no? O 0,28 redondeamos creo que, ¿no? Bueno, aquí da alrededor de 1,13 voltios. 1,13 voltios. Ese sería el voltaje en esa rama o la diferencia potencial en esa rama. Otra rama sería en DC. Tiene que mirar la figura. A esto le vamos a llamar voltaje 2. Bueno, en esta rama sí hay fuerza electromotriz, como es contrario a los sentidos, entonces sería menos E2. Los otros salen positivos, R2 por R2 interno, ¿no? Por la intensidad que pasa por la rama, intensidad 2, más R1 externo por I sub 2. Entonces tendríamos que el voltaje 2 va a ser igual a menos 3 voltios. Recuerde el voltaje de la fuerza electromotriz 2, 3 voltios, más 2 ohmios, que es la resistencia interna de esta fuente, por la intensidad 2, que salió 0,59 amperios, más R1, que tiene el valor de 5 ohmios, por I sub 2, que es lo mismo, 0,59 amperios. Bueno, si hace todos esos productos, va a tener el mismo resultado de arriba, 1,13 voltios. Este sería la diferencia potencial en la segunda rama. En la tercera rama, que está en la parte superior, la parte de arriba, sería en FE. Este sería el potencial o voltaje 3. Es igual a E1, que está a favor, menos R1 por I sub 1. El interno, ¿no? R1 interno por I sub 1. Entonces tendríamos que el potencial 3 es igual a 2 voltios
menos un ohmio por I sub 1, 0,87 amperios, ¿no? Bueno, esto era en forma redondeada, 87. Si hace todas esas operaciones, también me va a dar 1,13 voltios. Como se ve, la diferencia de potencial en cada rama es la misma por estar en paralelo, ¿no? Se cumple esa propiedad, pero debe comprobarse que la diferencia de potencial en cada rama es la misma. Bien, hasta ahí el literal B. Veamos el literal C. ¿Qué nos dice el literal C? Nos dice calcular la potencia generada. Potencia, en este caso, eléctrica, ¿no? Generada. Bueno, esa es la pregunta. La he colocado ahí para no perder el hilo de lo que estamos hablando. A esto le voy a simbolizar con la letra P1, ¿no? Le voy a simbolizar. Entonces decimos P1 igual a fuerza electromotriz 1 por I sub 1 más la fuerza electromotriz 2 por I sub 2, porque está en otra rama, ¿verdad? No se puede poner a retroceder un poco para tomarle foto y después La anterior, ya, Sí, ahí está. Me avisa. listo, profe, gracias. Bueno, entonces reemplazamos acá. Sería 2 voltios por 0,87 amperios más 3 voltios por 0,59 amperios, creo que era el valor de I sub 2 que habíamos encontrado. Entonces yo tendría que la potencia generada 1 es igual a 1,74 vatios más 1,77 vatios lo que nos da un resultado de 3,51 vatios. Esto sería la potencia generada. Bien. Vamos al literal D. Literal D. Calcular la potencia eléctrica utilizada. La una es generada y la otra es utilizada. Bueno, a esta le voy a colocar la simbología P2. Entonces sería P2 igual. Esto es voltaje por intensidad o intensidad por voltaje, como quiera usted. Recuerde la potencia eléctrica, ¿no? Intensidad 1
por voltaje 1 más intensidad 2 por voltaje 2 más intensidad 3 por voltaje 3. Entonces, al reemplazar, ¿qué tendríamos? A ver, 0,87 amperios por 1,13 voltios. Más 0,59 amperios por 1,13 voltios. Y más 0,28 amperios por 1,13 voltios. Entonces la potencia eléctrica 2, que es la potencia utilizada, va a salir el primer producto 0,983 vatios más segundo producto 0,667 vatios. Tercer producto 0,316 vatios. Suma todos esos valores y tiene alrededor de 1,97 vatios, que sería el valor que nos están pidiendo, ¿no? Ahora, importante, esta parte es interesante, saber que siempre E2 es menor que P1. Esto de aquí es importante. Saber que la potencia eléctrica utilizada siempre debe ser menor que la potencia eléctrica generada para que haya el transporte de energía, ¿no? Del generador a los componentes del circuito. Entonces tiene que haber siempre esa parte de la relación importante, de esa desigualdad. Lo máximo que puede ser es que sea igual, pero nunca mayor. Pero lo que se requiere es que siempre la potencia generada sea mayor que la potencia que se utiliza, o al revés, la potencia eléctrica utilizada menor que la potencia eléctrica generada. Tengan en cuenta eso. Hasta ahí se termina el problema 7, nos toca el problema 8. Veamos el siguiente problema entonces. Al menos lo dejamos escrito. Nos dice hallar, este es el problema 8.
hallar las intensidades de corriente la diferencia de potencial se abrevia así, ¿verdad? En cada rama y las potencias eléctricas generada y utilizada en el circuito de la figura. Siguiente. El circuito de la figura siguiente. Bueno, ese es el texto del problema 8. Veamos qué consiste este circuito. Vamos a dibujarlo. Entonces tenemos, por un lado, una batería. Una batería con algunas celdas. Bien, por ahí. Tenemos la parte superior. Luego hay un espacio para una resistencia. Viene la del centro. Aquí hay otra batería con algunas celdas. Y de aquí vamos al otro extremo. Cerramos por acá. Y hay una tercera rama. Aquí hay un espacio. Y nos vamos para acá, donde hay otra batería, de esta manera. Entonces estoy trazando las celdas de esa batería. Y tenemos lo siguiente. Tenemos algunos detalles. Entonces tenemos lo siguiente. Que hay una resistencia. Hay otra resistencia. Este es el signo menos, acá más. Por este lado menos, por este otro lado más. Menos, más. Este de aquí es la fuerza electromotriz 1. Tiene 15 voltios. Hay una resistencia interna 1 de 1 ohmio. Aquí hay una resistencia externa mayúscula 1
de 9,5 ohmios. Este de acá es una resistencia externa 2 de 1,4 ohmios. Por aquí hay una fuerza electromotriz 2 de 10 voltios. También una resistencia interna, este es R minúscula, 2 de 0,5 ohmios. Y hay una fuerza electromotriz 3 de 3 voltios. Y una resistencia interna 3 de 0,1 ohmio. Bien, hasta ahí lo que es el circuito, ¿no? Se puede ver que hay 2 resistencias externas y hay 3 baterías que están en distintas ramas. Entonces nos están pidiendo cuál es la intensidad de corriente que circula por cada rama, la diferencia de potencial también en cada rama y las potencias eléctricas generadas y utilizadas en el circuito de la figura. Algo parecido con el problema 7. Bueno, vamos a dejar por ahí porque por el tiempo tengo otra clase para continuar la próxima clase desarrollando este problema. Entonces este problema viene con el texto y la figura.